de la mañana en punto, madrugada fría en la ciudad de Quito, pero iniciamos con buenas energías, amigos. Martes 23 de agosto del 2022. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenos días con nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. Andrea, inició la inscripción de candidatos para los comicios del 2023. El día de ayer hubo novedades al respecto. Hola, ¿qué tal? Vero, amigos televidentes, amigos aquí en la mesa de trabajo. Así es, el día de ayer inició esta inscripción que realizarán los candidatos para los comicios del 2023. El día de ayer, a pesar de que se había dado una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, el candidato Jorge Yunda se inscribió para la alcaldía de Quito. Le tenemos igual más detalles más adelante. Correcto, estaremos revisando esta información. Carolina, finalmente se llevará a cabo la reunión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Así es, hola, ¿qué tal, Vero? Amigos televidentes y radio escuchas, hoy 9:30 de la mañana en el Palacio Legislativo se reunirá el Ejecutivo, una delegación que ha mandado el Ministerio de Gobierno con representantes de las diferentes bancadas, y estará con nosotros más adelante el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con quien hablaremos del tema. Importante la entrevista de esta mañana, Lautaro. Ayer conocimos un hecho realmente lamentable, terrible. Un padre mató a su hija, quien además era víctima de incesto. Pero buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Sí, efectivamente, en el cantón Naranjito, en la provincia de Guayas, ocurrió uno de los casos que más conmoción ha generado. Les tenemos todos los detalles de lo que ha sucedido, porque una joven de 21 años fue asesinada por su propio padre. Muy bien, entonces estaremos revisando esta importante información en la jornada de esta mañana, amigos televidentes, y hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden también que somos retransmitidos por Pública FM y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Padre asesina a su hija en Durán. El hombre también habría cometido incesto. Minga de vacunación busca la cobertura con dosis de refuerzo a 10 millones de ecuatorianos. En lo internacional, un nuevo caso de abuso policial conmociona a Estados Unidos. Y en los deportes, Ener Valencia vive un brillante momento con su equipo, el Fenerbahce. Bien, vamos a revisar enseguida los detalles de la información, amigos televidentes. Un nuevo caso de violencia familiar y feminicidio inclusive ha escandalizado al país tras conocerse que un hombre asesinara a su hija de tan solo 21 años de edad, quien también fue su pareja sentimental, llamémoslo así, desde que la joven era menor de edad. El sujeto ya fue capturado ventajosamente y será procesado por feminicidio, como lo dijimos. De pie junto al ataúd de su nieta de 21 años, don Luis Gerardo clama por justicia. Quien fuera su yerno, Luis Enrique Bejarano, asesinó a su propia hija con un tubo. Le ha dado con una tarraja, aquí le ha roto en el cráneo, aquí. Porque se ha quedado así y la sangre del golpe, esa tarraja con fierro de ese porte, se ha roto el fierro del golpe. Con una evidente tristeza, el abuelo despidió a la nieta, asesinada el domingo en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas, en un caso que sobrepasa la violencia familiar, como cuenta una de las tías de la víctima. De pequeña estaba ya atrás del papá mismo. Ya andaban como marido y mujer andaban. El papá se iba con él. Entonces ahí sabría ya abusarse de la hija. Le decía, aconséjenle que se separe del papá, aconsejen ella jovencita que se haga de un marido cogiendo otro joven como ella. El propio abuelo confirmó que su nieta convivía con el padre en una incestuosa relación que aparentemente por los celos terminó con su vida. La señorita, la adolescente, era la hija del hoy aprendido y asimismo conviviente por más de 5 años. Luis Enrique fue capturado y recibió una orden de prisión preventiva. La fiscalía lo acusa de presunto femicidio y durante la instrucción fiscal permanecerá en la penitenciaria del Litoral. El ciudadano presenta lo que es un antecedente judicial, un proceso judicial anteriormente por las mismas causas, lesiones, en el cual él estuvo detenido. Las investigaciones apuntan a que el agresor estaba en un ataque de celos y en estado etílico, por lo que asesinó a su hija, a quien habría violado desde que ésta tenía 15 años. Este violento incidente ha traído una serie de miradas a una pequeña localidad guayasense. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Bueno, el sujeto ya fue capturado y está en la penitenciaría del Litoral, como lo pudimos escuchar. Es uno de los casos que más ha conmocionado porque evidentemente no solamente es un asesinato muy violento, de los más fuertes que han existido, porque inclusive el arma que utilizó para atacar a la joven se rompió por la fuerza que él estaba implementando, sino también por esta relación incestuosa que abre también el debate y pone bajo la lupa este tipo de situaciones. Es un problema social que existe y que lastimosamente no se habla mucho del tema, pero que está ocurriendo porque durante 5 años los vecinos, los familiares conocían de esta relación. Inclusive la mamá de la chica decidió separarse o alejarse de su ex conviviente porque ella veía lo que estaba sucediendo en casa, pero no se hizo nada. Y además este individuo ya tenía más de una denuncia por lesiones, por atacar a otras personas. Era muy violento y lastimosamente lo que dicen los familiares es que esta era el anuncio de una muerte, era una muerte anunciada, lastimosamente, la crónica de una muerte anunciada. Lo que han dicho autoridades también es sobre la preocupación de las cifras de femicidio que lleva ya en este 2022 en el Ecuador, siendo el 39, o digamos en comparación al 2021. Hay pues un 42% de más casos en la provincia de Guayas. En el 2022 ya se registran hasta esta fecha o hasta junio hace pocos meses, 138 víctimas de femicidio, esto en comparación al 2021, donde en todo ese año hubo alrededor, aquí lo tenía anotado, de 227 casos de víctimas de femicidio. Estos 3 últimos años, o incluso 4, desde el 2019, se registra un aumento de este pues, tipo penal que está, valga la redundancia, tipificado desde el 2014 en el Ecuador. Así es, lo que también hay que considerar es que este caso va a ser procesado por femicidio, sí, de acuerdo a lo que establece la ley, porque el caso de incesto no está tipificado como delito como tal en el Código Integral Penal. Lo que sí está calificado es la violación incestuosa en el 171, que se establecen con penas de hasta 26 años de prisión. Esto de acuerdo a la última reforma que fue hecha en el 2019 e implementada en el 2020. Realmente este caso ha conmocionado al cantón de Naranjito y en sí a la provincia del Guayas, que es, como ya dijo Andrea, la provincia que registra el mayor número de violencia de género, de casos de femicidio a escala nacional. Y ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, con explosivos. Sujetos realizaron 2 atentados en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Aparentemente los dueños de los inmuebles son objeto de extorsiones constantes. Veamos de qué se trata. El artefacto explosivo fue colocado en la puerta principal de la casa. En el sector indicaron que la familia afectada es dueña de 2 farmacias en el sector. Aparentemente están siendo blanco de extorsiones. Sí, efectivamente tomamos contacto con los dueños de la casa, los cuales nos indicaron que la semana anterior igualmente han dejado un explosivo en su local, en una farmacia, las cuales llegaron a la unidad, el GIR llegó a tomar el procedimiento y en este domicilio igualmente han dejado un comunicado ahí, pero lastimosamente no han puesto ningún tipo de denuncia, nada. En la madrugada a este lugar llegó un carro negro. Inmediatamente se bajaron 2 sujetos y colocaron el artefacto. No, efectivamente en el domicilio no se encontraba ninguna persona. Prácticamente a esa hora no se encontraba ninguna persona circulando en la vía pública. Lo que dicen por ahí versiones de los ciudadanos, dicen que efectivamente a las 2:50 había un vehículo tipo color negro que andaba por el sector. Y no pasaron ni 20 minutos y otro explosivo fue detonado. Esta vez en el sector de Bastión Popular, en el bloque 10. El atentado dejó daños en 2 casas, una de ellas un centro infantil. Además, un carro que se encontraba estacionado salió afectado. Yo digo que tal vez se equivocaron, eso fue el sistema que se equivocaron. Porque yo soy un tipo que yo no me meto con nadie, soy un hombre trabajador, a mí me encanta trabajar. Repite, ¿qué daños causó la explosión dentro de su casa? Y los ventanales y un televisor. Ya. Y las puertas también que quedaron un poco descuadradas. ¿Su carro también sufrió? Claro, el vidrio delantero. Actualmente la zona cuenta con resguardo del ejército.
La policía está indagando si se trata un caso de vacuna y que por este tipo de acciones pues finalmente se tomó esta acción violenta, que en total son 90 los atentados con explosivos que se registran en Guayaquil y sobre todo en esta zona, ¿no? Recordemos que la ciudad de Guayaquil, así como otros 3 cantones de la provincia, están bajo estado de excepción después del atentado también explosivo en Cristo del Consuelo. Eso permite que sea mucho más sencillo la captura de los posibles sospechosos, porque ahora la Policía Nacional tiene las facultades de ingresar a los domicilios cuando hay una investigación y poder recabar información y, si es el caso, pues aprender al ciudadano, que es lo que ha estado sucediendo. Este tema de los explosivos también preocupa mucho a la policía porque se están lanzando de diferentes escalas. Hay unos como estos que son más pequeños para abrir puertas, mientras que otros, como el del Cristo del Consuelo, que pueden volar pues una cuadra entera. ¿Qué son estas denominadas vacunas? Son estos cobros de extorsivos que están realizando algunas bandas criminales para, según ellos dicen, y lo abro comillas, para dejarlos trabajar en paz. Lo que ha dicho hace pocas semanas también el comandante general Víctor Zárate es que se denuncie para poder abrir las investigaciones pertinentes. Ya están detrás de alrededor de 3 bandas principales para poder dar con los responsables. Sin embargo, si no hay denuncia, no se puede iniciar el proceso. Hasta ahora ya hay pues 460 denuncias en fiscalía por el tema de extorsiones, que es una cifra más alta de la que hubo en 2021. Ahora vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Les contamos que en breve estará con nosotros Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Y ahora retornamos después de la pausa. Y ahora les contamos que el gobierno confirmó su presencia en el encuentro planteado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en el Palacio Legislativo a las 9:30 de la mañana. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que delegó a un equipo técnico integrado por 3 funcionarios para que inicien la coordinación de una hoja de ruta con el Legislativo. Y para hablar sobre el mismo tema, nosotros ya nos encontramos en esta mesa de trabajo con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Gracias por su presencia en esta mesa y quisiéramos iniciar preguntándoles si van a ser los mismos delegados luego de que se ha conocido el comunicado del Gobierno Nacional de esta delegación que ha puesto el Ejecutivo de parte de la Asamblea Nacional. Es decir, ¿los jefes de bancada van a ser los delegados? Bueno, gracias por la oportunidad, un saludo al pueblo ecuatoriano. Es positivo que se dé el diálogo, es esencial para el país, que está por encima de los intereses de cualquier sector político de la nación. Es positivo que se haya aceptado por parte del Gobierno Nacional reunirse el día de hoy a las 9:30 en la Asamblea Nacional, con una delegación designada, que entiendo es una delegación técnica en el aspecto de una hoja de ruta que iniciaría con el tema de la ley de inversiones y otros temas más que tienen que ver con el país. Hay que tratar sobre la seguridad social, que es un tema sumamente álgido y preocupante, ¿no? No esperemos a que de aquí a 5, 10, 15 años suceda una catástrofe en la seguridad social para tratar esos temas. Hay que ponerlos sobre la mesa. Hay el tema laboral que tendrá que venir, que es necesario para que se dé una reforma que amplíe la posibilidad de plazas de trabajo para la gente. Y del legislativo están delegados los miembros de cada una de las bancadas, no necesariamente las presidencias, sino ya delegados que lo han hecho de todas las bancadas legislativas. ¿Usted va a asistir a la reunión? Voy a estar presente a las 9:30 para darles la bienvenida tanto a los delegados del gobierno cuanto de la Asamblea y exhortarles a que se inicie un trabajo serio, un trabajo decidido y que se busquen las alternativas de consolidar puntos de acuerdo mínimos que nos posibiliten que el Ejecutivo pueda enviar los procesos y que nosotros podamos tratarlos en el pleno legislativo. Y también, obviamente, hablar sobre la situación de que las leyes que aprueba el Legislativo, que son iniciativas de la ciudadanía y de los legisladores, no sufran un veto total que hace que el trabajo del Legislativo quede en cero al final del día. Presidente. Y eso es importante trabajarlo. Presidente, solo hasta ayer apenas el jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, decía que no estaban claras las intenciones por parte de la Asamblea y también de la agenda propia que tiene cada una de las bancadas para este diálogo y por eso había esta reticencia, si quiere decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cuál es su propuesta como Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la propuesta que usted va a llegar para hacer esta hoja de ruta?
Bueno, partamos del hecho de que el gobierno planteó la ley de inversiones, que sería el primer tema a tocar, y que la misma no fue aprobada en el Pleno de la Asamblea por una serie de consideraciones. Pero varios de los libros que comprendía esta reforma había acuerdos, había confluencia de ideas, así es de que se puede rescatar mucho de lo positivo de ello y dar una muestra de que podemos avanzar en otras temáticas. Creo que el discurso político tiene que quedar de lado. El pragmatismo es el que tiene que operar de manera inmediata para buscar esos consensos mínimos. Lo otro sería decir, dejemos de lado el diálogo y cada quien siga con su agenda. El legislativo tiene una agenda extensa en distintos ámbitos, del educativo, el de seguridad, el laboral y otros más, y podemos seguir trabajando. Pero hay esencia en el tema de confluir en algunas situaciones con el Ejecutivo, como justamente la ley de inversiones. Una ley que propicie trabajo, que es lo que necesita fundamentalmente el Ecuador. Una ley que propicie zonas francas, que si bien se bajan impuestos a quienes invierten, pero dan fuentes de trabajo, ¿no? Eso es esencial. Si es que seguimos con los discursos de lado y lado, con los ataques de lado y lado, y diciendo que los unos son los buenos y los otros son malos, no vamos a llegar a ningún entendimiento y eso va en contra del país. Pero ¿qué garantías tenemos de que este diálogo se va a realizar bien y no van a pasar cosas que han sucedido anteriormente, como por ejemplo cuando se hablaba del diálogo durante el paro, hubo este intento de destitución del presidente, luego en estos últimos días cuando se hablaba también de volver a sentarse, se posesionó al superintendente de bancos? ¿Qué garantías tenemos como ecuatorianos de que efectivamente esto no se va a ver interrumpido por acciones políticas desde el legislativo? Bueno, hay que separar ciertas acciones políticas que se van a seguir dando. No, hay decisiones que tiene que tomar el legislativo, le guste o no le guste al ejecutivo o viceversa. En el caso de nosotros tenemos la facultad de fiscalizar esas acciones y hay que separar lo otro, que es el tema legislativo exclusivamente. O sea, lo que son proyectos de ley. El proyecto de ley de inversiones, independientemente de que tengamos diferencias con el gobierno, tiene o no tiene que avanzar. El proyecto de reforma laboral tiene o no tiene que avanzar. El tema de tratar la seguridad social en el país tiene o no tiene que avanzar. Allá tenemos que mirar con madurez política, ¿no? Pero si es que el día de mañana un hermano menor con una hermana mayor se disputan alguna situación al interior del hogar, ya no pueden dialogar, o sea, se acabó la familia. No se trata de eso, se trata del Ecuador, se trata del país, y así que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero también, ¿cuáles son las garantías para que esta comisión mixta que se va a conformar no sea un espacio para que las leyes se acomoden a los intereses de la nueva mayoría? Justamente llamamos al diálogo porque ya existió, en el caso de la ley de inversiones, insisto, confluencia en muchos aspectos de la misma por parte del legislativo. Lo que sucedió es de que si se hubiese votado por libros de hace 5 meses o 6 meses atrás, se hubiesen aprobado varios de esos libros, incluso por unanimidad. No. Entonces, avancemos en lo que podemos acordar, pero no es de que se va a hacer a la medida ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino a la medida de las necesidades del país. El Legislativo es un contrapeso que tiene que ver, hablemos en términos generales, si se propone privatizaciones o dorar la píldora en privatizaciones, no podemos porque la Constitución prohíbe las mismas, ¿no? Entonces eso tiene que razonarse. Y creo que los delegados técnicos del Ejecutivo, los delegados de las bancadas, que también van a ir los técnicos en el momento que empiecen a tratar los temas para hacerlo jurídica y técnicamente, son gente que va a comprender los avances o los alcances a los que queremos llegar como país. Presidente, esto da pie para que tal vez nuevamente se pida que la Asamblea Nacional esté presente en las mesas de diálogo que se desarrollan ahora con los movimientos indígenas y digo específicamente para que usted pueda ser parte de estas mesas de diálogo. Bueno, entiendo que su pregunta nace del hecho de que yo convoqué al diálogo cuando se dio el conflicto de hace días atrás. Logré que se siente el Ejecutivo y los movimientos indígenas que estuvieron frente a la paralización en una mesa de diálogo. Lastimosamente el Ejecutivo abandonó la mesa de diálogo, esa es la realidad, ¿no? Cuando ya el mismo acuerdo que se suscribió 2 días después fue el acuerdo que yo mismo planteé, incluso de los 15 centavos. Pero, presidente, usted se le excluyó precisamente por este tema de la votación de la destitución del presidente dentro del Pleno. Bueno, y ahora con esta reunión nuevamente se va tal vez a retomar la solicitud de que usted esté presente en las mesas de diálogo. Digamos la verdad al país, la exclusión que se hizo, si cabe el término, de quien propició el diálogo fue antes de, no fue después de. Fue el día lunes, antes del lunes en la noche que se dio la votación y antes del miércoles que se suscribió. ¿Votó en contra? A ver,
Uno, porque se abandonó la mesa de diálogo, que era el momento en el cual se debería haber acordado, incluso no hubiese muerto un militar a la madrugada del día siguiente. No. Dos, porque en ese momento existía... Porque murió el militar, por eso es que el gobierno dice, nos matan un militar, nosotros no podemos seguir dialogando. No, ya. Dos, hubo una convulsión en el país, una crisis interna. Y tres, ¿se habla de golpismo? No, si usted aplica una figura que está establecida en la Constitución Política de la República y que está legislada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no está hablando de golpismo, está hablando de un proceso legal y constitucional, no que desembocaba, ojo, la destitución del jefe de Estado o no, lo segundo, y por lo tanto hay que seguir caminando como país. Pero en ese momento usted creía que debía salir el jefe de Estado. A mi criterio sí, porque las circunstancias se daban, pero como no se obtuvo el resultado que requería la votación, simplemente se sigue en democracia como está establecido el país. En cuanto a las mesas de diálogo, el legislativo ha solicitado ser parte de las mismas. A través de las comisiones permanentes se han enviado tanto al señor presidente cuanto a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana los nombres de los delegados ya en días anteriores, y en cada una de las veces que funciona va a estar el Ejecutivo como un garante del cumplimiento de sus acuerdos. Pero ha habido una respuesta por parte de la Conferencia Episcopal, porque por ahora no están participando los delegados que había puesto la Asamblea. A ver, esto se dio en los últimos días, ¿no? La designación por cada una de las comisiones en base de una resolución del Pleno. Y entiendo que cada mesa que se va formando día a día van participando. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Guadalupe Llori? Otra vez nuevamente, y bueno, este viernes se va a conocer la resolución judicial sobre justamente este recurso que ella ha interpuesto para poder volver a la Asamblea, a la presidencia de la Asamblea Nacional. En este caso, ¿hay argumentos legales? Carece de absolutamente todo. Lo que sucede es de que justamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional establece, cuando se presenta una acción de protección, de que se proteste bajo juramento, no haber presentado otra similar contra las mismas personas por el mismo sujeto activo y sobre la misma pretensión, que en el fondo es la presidencia de la Asamblea Nacional. Usted está tranquilo. Sí, no, tranquilo el país. Yo he dicho, puedo estar un día o meses o quién sabe qué tiempo como presidente de la Asamblea, lo que vamos es a rescatar la institucionalidad. ¿Usted no pondría una acción de protección similar si llegaran a No. Yo como abogado y que respeto el marco legal con mi experiencia de 27 años en el campo del derecho, no puedo manosear las figuras legales jurídicas. Estamos conscientes que el viernes... Ella está manoseando, Guadalupe Llori está manoseando. Manoseando y hasta dónde, ¿no? Han presentado varias acciones intentando la intromisión de un poder en otro poder del Estado, lo cual va en contra de la institucionalidad y no se puede permitir. Cambiando de tema, presidente, en donde ustedes iban a poner tal vez un recurso que ya lo había anunciado el amicus curiae por el tema del superintendente de bancos, eso al final del día se dio para la jueza de San Borondón, este amicus curiae de parte de la Asamblea Nacional. No lo hemos presentado, vamos a analizar si cabe o no cabe presentarlo en segunda instancia. Entiendo que el proceso todavía no sube a la segunda instancia. Entiendo, con la excusa de la jueza ante una recusación. El otro juez que asume el proceso, entiendo que nos tiene que ya dar el trámite correspondiente. Cuando suba ya a la sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, tendremos que analizar. ¿Era pertinente también designar o posesionar al superintendente de bancos? Bueno, nosotros cumplimos, al menos yo como presidente, la disposición de la juez de San Borondón en cuanto a la medida cautelar. La medida cautelar fue dictada y yo suspendí la posesión del superintendente de bancos. Luego, entiendo yo, todos conocemos, pero jurídicamente, ¿no? De manera formal, como establece la normativa jurídica del país, no conocimos sobre la sentencia dictada, que había dado término ya a la medida cautelar que fue cumplida, y ya fue luego una resolución del Pleno la que dispuso que el presidente de la Asamblea proceda a la posesión, para mí, en derecho. Entonces, ¿no cabría la destitución de los asambleístas que votaron por esta posesión o que formaron parte de esta posesión? Vea, lastimosamente muchas personas lo piden en el país y lo hacen de memoria, ¿no? El tema de la figura de la destitución, en primer lugar, los asambleístas tenemos las causales de destitución, que creo que son 7 establecidas en la Constitución. Lo otro es un proceso, lastimosamente también desde el punto de vista que se lo observe, largo. Tiene que solicitarle usted al juez de origen, el juez de origen tiene que darle 40 días a la autoridad que supuestamente ha incumplido para que informe, luego de eso tiene que armarse un expediente, ir a la Corte Constitucional. En caso de medidas cautelares hay jurisprudencia constitucional que no permite acciones de incumplimiento, es decir, habla de memoria. Ya alguien decía, hay que destituirlos, como si fuera cuestión tan sencilla. Y los legisladores tenemos inmunidad en lo civil y en lo penal, en las opiniones y en los votos que damos, porque es una garantía dentro del marco de fiscalización.
Parecería que hay un distanciamiento entre la función judicial y legislativa, porque tanto en el caso de Guadalupe Llori como en este caso superintendente, pues la justicia tiene ciertas resoluciones y la Asamblea hace completamente lo contrario. Hay una resolución incluso del Pleno de la Asamblea Nacional de hace 10 días atrás en donde se establece de que no se aceptará y no se acatará ningún tipo de resolución judicial que vaya en contra de resoluciones que tome el Pleno de la Asamblea Nacional y los órganos de administración de la Asamblea Nacional por la independencia de poderes. Y eso está dado y el Pleno de la Asamblea es la máxima autoridad del Legislativo. ¿Cómo va a quedar la Asamblea cuando posesionen a este nuevo superintendente? Porque se puede la gente especular de, bueno, o sea, de qué están haciendo. Pone a uno que no es y ahora a otro. ¿No queda dañada la imagen de la Asamblea Nacional? Yo creo que deberíamos actuar con más cautela absolutamente todas las instancias del país. El Ejecutivo puso la terna. Nace ahí un problema que se le ha creado al país, a las instituciones del país, a los órganos del país, por, no sé, un equívoco, entiendo, porque no solamente tenían que reunir los requisitos, si usted pone una terna también tienen que ser personas de confianza. Y eso ha posibilitado una serie de criterios en el Ecuador. Pero en democracia se dan esas situaciones y lo otro, el diálogo que nos separamos inicia hoy y aspiremos que sea positivo por el bien del Ecuador. Presidente, solo para finalizar su percepción respecto de lo que vendrá, digamos, de estas preguntas que se van a poner sobre la mesa para una posible consulta popular, en donde se tiene previsto, hay también rumores de que podría, pues, ponerse sobre la mesa la posibilidad de que la Asamblea sea bicameral y que incluso se reduzcan asambleístas. Su posición personal, presidente. Desde el inicio de que estoy como legislador he dicho que comparto con el tema de la posibilidad de la bicameralidad que tendrá que ser analizada a fondo y tendrá que ser institucionalidad en debida manera, ¿no? Y sobre el número de asambleístas, al menos debería mantenerse el número que está y no lo que ya dice la ley, parece que para las próximas elecciones, en base del censo, que pueda subir el número. Pero si tiene que reducirse en base a parámetros establecidos por la normativa legal y constitucional, yo no le veo problema, ¿no? Lo esencial en el fondo es de que produzcamos en la Asamblea. No se trata de que estemos 80 o 120 o 200, sino que se produzca, que se institucionalice, que se dialogue, que se resuelva en el país. No pasa, yo creo que por el número, que no haya tanto conflicto como hemos visto todo este año, presidente. Sí, lo que pasa es que la Asamblea es eminentemente política, está expresada por 5 bancadas, además de una serie de asambleas que somos independientes y hay 137 pensamientos distintos, ¿no? Entonces siempre habrá esa divergencia de criterios, pero hay que buscar consensos y las mayorías, en la Asamblea se resuelve matemáticamente por mayoría de votos y eso es, pero busquemos el diálogo que es la base fundamental, así es que aspiremos hoy día a consensuar. Usted menciona bancadas. Le preguntamos, presidente, ¿con qué bancada tiene usted más afinidad? Yo creo que con todas, ¿no? Incluida la bancada de gobierno. Yo me llevo bien con absolutamente todos, fui parte de esa bancada. Pero usted se suma a la nueva mayoría. Yo me sumo simple y llanamente al país y creemos de que yo, si tengo un pacto en la Asamblea Nacional, es con la institucionalidad, que ha sido bienvenida a menos, ¿no? Si no defendemos la institucionalidad de la Asamblea Nacional y si no comunicamos lo que en realidad hace la Asamblea Nacional, no estamos de nada. Así es de que vamos a buscar consensos y creemos de que el consenso en la Asamblea existe. 7 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias, presidente, por su presencia en esta mesa de trabajo. Estábamos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al volver tenemos más noticias. De la mañana con 32 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, aquí en Noticias 7. La audiencia de acción de protección de Guadalupe Llori se inició la tarde de lunes, pero la jueza decidió suspenderla y se reinstalará este viernes. Ante la diligencia, la expresidenta de la Asamblea se pronunció sobre el tema y su pedido. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Voy a seguir presentando acciones ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos humanos y constitucionales. Aquí no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea, aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachacuti y a mí como una mujer amazónica y política a la vez. Como ya lo habíamos anticipado, este jueves se conocerá la resolución judicial sobre este proceso que además
en el que además Guadalupe Llori solicita $100.000 de indemnización a cada uno de los 81 legisladores que votó a favor de su destitución. Es en total alrededor de, son 8.1 millones de dólares lo que la expresidenta de la Asamblea y actual legisladora por Pachacutic ha pedido. Pero también entre los procesados o también señalados en este procedimiento judicial está el asambleísta por el Partido Social Cristiano Esteban Torres, que se refirió a este tema. Escuchemos. No tenemos, producción me confirma si tenemos a Esteban Torres refiriéndose sobre este caso en el que, muchos opinan que se trata de una indemnización exorbitante e insólita. La acción de protección, hay que tenerlo claro, es para los que integran o que integraron la comisión ad hoc y también para el presidente Virgilio Saquicela. Eso es lo que ha dicho el día de ayer, pero se conocerá el jueves. Ayer hubo la audiencia, pero se trasladó para el día jueves. Ya tenemos el directo de Esteban Torres, es jefe de bancada del Partido Social Cristiano. Escuchemos lo que dijo. Justicia constitucional no es indemnizatoria, es reparatoria. Y resulta insólito que una persona, la expresidente de la Asamblea, Guadalupe Llori, esté pidiendo $8 millones, $100.000 por cada asambleísta, los cuales ni siquiera son demandados. Ahí es lo que lo explica justamente el asambleísta, sí. Si uno saca cuenta, son $100.000 por cada uno de los 81 asambleístas, pero dentro de esta demanda que ella pone es a los 5 miembros de la comisión ad hoc, que son los que elaboraron el informe para su destitución, y a Saquicela como presidente en este caso ya del CAL, como su máximo, ella dice que fue quien hizo todo el proceso para destituirla. Lo que también ha dicho Esteban Torres es que según la ley, lo que ella plantea, según la Constitución, es reparatoria, pero no indemnizatoria. O sea, no podría ella pedir ningún monto económico. Y lo que ha dicho Guadalupe Llori es que, fuera de todo, lo que ella busca es que se restablen sus derechos luego de que ella ha sido vulnerada, según ha manifestado. A este momento ella no es asambleísta, no es presidenta, sigue siendo legisladora, eso no está en tela de duda. Y lo que buscaría, y habrá que esperar, es conocer si se puede o no reinstalar sus funciones como presidenta del legislativo, algo que todavía quedan muchas dudas, porque también lo dijo Torres, no es posible que algo que ya ha sido juzgado se vuelva a procesar. Sí, algo que ha sido juzgado y que fue negado. Además, así es, estaremos pendientes entonces de cómo avanza este tema. Y ahora les contamos, amigos, que este 22 de agosto inició la fase de inscripción de candidaturas para los comicios del próximo 2023. Quienes postulen deberán cumplir con ciertos requisitos antes de ser validados por el CNE. El plazo vence a las 18 horas del próximo 20 de septiembre. Solo hasta esa fecha, los candidatos que quieran ser parte de la papeleta para febrero del 2023 podrán inscribirse en el CNE. Esto una vez que el organismo aprobó por unanimidad la convocatoria a elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las autoridades a elegir para este nuevo proceso electoral son 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, son 864 concejales urbanos y sus respectivos suplentes, 443 concejales rurales con sus respectivos suplentes y 4.109 vocales de las juntas parroquiales. Según el último reporte del CNE, hay al menos 256 precandidatos para ocupar las 23 prefecturas y viceprefecturas y 988 postulantes para las 221 alcaldías. Recordemos que para el presente proceso electoral la aplicación del método tradicional conocido como Webster será el que se aplica, es decir, habrá una votación consecuente por listas para fortalecer justamente la participación de las organizaciones políticas dentro del sistema democrático ecuatoriano. Esto tiene una esencia particularmente para que las organizaciones políticas puedan fortalecer a sus candidatos. Pero antes de que lleguen a la papeleta, estos deben pasar por una revisión para verificar que cumplan los requisitos y no tengan prohibiciones. Las organizaciones políticas tienen que inscribir sus candidaturas ante las juntas provinciales electorales de cada provincia. Andrea Orbe, Noticias 7.
Decíamos al inicio de este noticiero que ayer hubo novedades sobre las inscripciones de estas candidaturas, una de ellas la de Jorge Yunda. Si bien recordemos, el Tribunal Contencioso Electoral había suspendido sus derechos políticos, sin embargo él ayer pues fue y puso ya su candidatura para la alcaldía de Quito, lo que como conversábamos el día de ayer quedará evidentemente, digamos, sin sustento legal porque él no puede ejercer ahora mismo ese derecho político. Ahora Pachacutic se ha pronunciado y ha dicho que tiene en la mira a otro posible candidato, Antonio Ricaurte. Sería la elección de Pachacutic para la candidatura de la alcaldía de Quito. Sin embargo, nosotros estuvimos conversando aquí en Noticias 7 con Antonio Ricaurte y él descartaba la posibilidad de poder ser candidato. ¿Cómo llega Ricaurte a esto? Bueno, él tiene cercanías con Pachacutic, inclusive en años anteriores fue candidato también de ese movimiento y él fue uno de los negociadores dentro de este proceso de diálogo durante el paro entre el gobierno y los movimientos indígenas y la CONAIE. Luego de eso, Ricaurte dijo que él se iba a dar un paso al costado para que el gobierno y ahora las organizaciones continúen con estos 10 puntos que se están tratando en 90 días. Él ya no ha sido parte de ello. Pero entonces, bueno, parece que es un candidato y también se hablaba de la hermana de Jorge Yunda, quien el propio Yunda le propuso que ella debería ser la candidata. Sería toda una novedad y bueno, finalmente lo sabremos en los próximos días. Hasta el 20 de septiembre hay la posibilidad de inscripción de estas precandidaturas aún y el 18 de diciembre se conocerá oficialmente los candidatos que estarán en las papeletas de las elecciones del 5 de febrero. En todo caso, lo que sí vale la pena considerar es que estas elecciones, por el método que se aplicará de asignación de método Webster, pues será votación por listas, no por personas, esto con el fin de poder fortalecer a las organizaciones políticas. Sin embargo, expertos electorales también cuestionan esto debido a las múltiples elecciones y también múltiples candidatos que existen y que pues finalmente quizá en la realidad de nuestro país no pueda tener este efecto fortalecedor de los partidos políticos. En todo caso, como decimos, estamos en pleno proceso de inscripciones y tendremos que ver a futuro también cuántas candidaturas se concretan. Creo que el término correcto en este momento no es decir que Jorge Yunda es candidato, creo que todavía puede ser un precandidato, porque si bien es cierto, ya presentó la inscripción, el CNE todavía no la ha calificado y lo más seguro es que no lo pueden hacer porque cuando en esta misma semana la sentencia del TSE, del Tribunal Contencioso, va a entrar, ya va a estar en firme, pues ahí no podría ser candidato, entonces todavía no tiene derechos políticos durante 2 años, sí podría lanzarse a las nacionales, a la asamblea o presidentes, si fuese el caso, pero en 2 años. Es un proceso que se debe seguir. Todavía muy largo. Hay que ver. Sí, ahora hacemos una pausa, amigos televidentes, tendremos toda la información deportiva, así que no se lo pierda, ya regresamos, sobre todo lo que sucede con la etapa 4 de la Vuelta a España, que plantea una competencia en media montaña con 2 ascensos, ya les vamos a contar acerca de estos detalles. 7 de la mañana con 55 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, y comenzó la minga de vacunación liderada por el Ministerio de Salud y que se activará en diferentes puntos de nuestro país, tanto para vacunas contra el COVID-19 como para el esquema regular. Y nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra precisamente desde el Centro de Salud de Guamaní con los detalles de esta importante campaña, así que le damos paso inmediatamente. Muy buenos días, Manu. Buenos días, estudios, amigos televidentes. Nos encontramos desde el centro de vacunación en Guamaní, en donde se está motivando a la minga de vacunación que se va a dar este fin de semana. Nos encontramos con Melba Rodríguez, gerente nacional del plan de vacunación, quien nos va a contar cómo se va a desarrollar esta minga el día sábado 27 de agosto. Buenos días, Melba, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, el Ministerio de Salud el 27 de agosto, este sábado, va a desarrollar una minga nacional de vacunación contra la COVID-19, dirigida a toda la población ecuatoriana, sobre todo enfocada en los refuerzos, en la campaña Yo Me Refuerzo, para aquellas personas de 12 años en adelante que puedan acceder a su primer refuerzo o aquellas personas de 18 años en adelante que pueden acceder a su segunda dosis de refuerzo, con la finalidad de estar protegidos y evitar las complicaciones por la COVID-19. El señor ministro había mencionado que el objetivo es llegar al 90% de cobertura. Coméntenos, ¿cuántas personas ya se han recibido las dosis de refuerzo? Así es, hemos aplicado más de 6.5 millones de dosis de primer refuerzo y más de 1.5 millones de segundo refuerzo. Estamos en 41% de cobertura de la primera dosis de refuerzo y queremos llegar al 90%. Para ello le decimos a toda la colectividad, acérquense, súmense a todos los centros de vacunación disponibles y a todos los puntos de vacunación
para lograr estar protegidos contra la COVID-19. Muchísimas gracias. Así es, amigos televidentes. Les recordamos que las dosis de refuerzo nos ayudan a potenciar el sistema inmunológico, ya que las vacunas van perdiendo esa cobertura con el pasar del tiempo. En este momento tenemos aquí a un señor que se está recibiendo su dosis de refuerzo. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Su nombre? Oscar Capilla. Cuéntenos, ¿qué dosis está recibiendo la mañana de hoy? La cuarta dosis ya. Y cuéntenos, ¿cómo se ha sentido usted recibiendo todas sus vacunas? ¿Se siente más protegido? ¿Qué mensaje le quiere dar a la ciudadanía? Sí, me siento más protegido igual por mi trabajo y todo, porque no trabajo aquí, trabajo en Santa Elena, pero les aconsejo que se vacunen porque sí, en verdad a mí no me dio el COVID, pero tengo que protegerme. Así es, amigos. Y bueno, les recordamos que van a estar en diferentes puntos de la ciudad, centros comerciales, unidades educativas, y podrán acudir en cualquiera de estos puntos. Igual pueden encontrar el punto más cercano a su domicilio a través de la web y las redes sociales del Ministerio de Salud. Volvemos a estudios con más información. Muy bien, entonces se busca que el 90% de la población tenga este esquema completo de vacunación. Son entre 6 a 4 puntos entre la primera y segunda dosis que faltarían para llegar a este objetivo. Actualmente, con el último corte en el Ecuador, 990,000 personas se han contagiado al menos una vez con COVID-19. Estamos muy cerca de llegar al 1.000.000 acumulado desde el 29 de febrero de 2020. Ya es una fecha que suena hace bastante tiempo. Vamos más de 2 años y medio con esta pandemia. Así es, el día sábado todos a vacunarnos, los que faltan las dosis de refuerzo, también el esquema completo, las 3 dosis y la cuarta también para las personas que lo requieran de acuerdo a cuando se hayan puesto la tercera dosis. Es importante poder también formar parte de esta iniciativa. El 90% de la población vacunada con 3 dosis hasta el mes de septiembre. Hace poco, el 18 de agosto, la Organización Mundial de la Salud recomendó por primera vez que se ponga esta segunda dosis de vacunación porque dicen que evidentemente con las nuevas variantes se puede perder un poco de efectividad con las primeras. Así que es importante entonces completar el esquema completo. Si usted tiene alguna duda de dónde ubicar los puntos de vacunación, es importante acceder entonces a la página web y que puedan conocer cuál es el punto más cercano a su domicilio. Arranca precisamente la minga de vacunación este sábado. Estamos con los antecedentes, los preparativos y por supuesto la organización preliminar de la logística de lo que va a ser esta campaña. Estaremos pendientes también en las noticias del día de hoy, en esta jornada, sobre el diálogo que se tiene previsto para las 9:30 entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Hay que verlo a las 19 horas en el Estelar. Y también tenemos la audiencia que ya se está llevando a cabo en Brasilia por el caso de los Tagaeri Taromenani. Recordemos este pueblo indígena no contactado que ha demandado al Estado por matanzas que se registraron en 2003, 2006 y 2013. Hoy se está llevando a cabo la audiencia. Obviamente la resolución va a esperar mucho tiempo, por lo menos un año que hay que esperar. Sin embargo, ambas partes, tanto ellos como el gobierno, como en este caso el Estado, mejor dicho, están llevando a cabo esta diligencia muy importante, muy histórica en la historia del país. Esto es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, toda la información la tendremos en el noticiero estelar a las 19 horas, pero también a lo largo del día les actualizaremos con información en nuestras redes sociales oficiales. Les esperamos, amigos televidentes, compañeros, un excelente día para todos ustedes. Hasta pronto.